El hombre nace condenado, según la Biblia. Ya habíamos hablado un poco de esto antes. Así como una mujer que es, digamos que, capturada en un delito con las manos en la masa, la arrestan, la enjuician, la descubren culpable, le dan su sentencia y la encierran. Y en ese proceso, la mujer estaba embarazada. Y allá en medio de la cárcel, cuando ya ella está condenada, pagando su sentencia, da a luz. ¿Dónde nace su bebé? ¿Dónde? En la cárcel. ¿Y qué hizo el bebé para merecer ese castigo? ¿Qué hizo? Nada. Simplemente fue perjudicado por las decisiones de otros. ¿Me doy a entender? La realidad es que nace en la cárcel. Él no sabe porque es ignorante, no sabe, está bebé, le va a tomar un tiempo hacerse consciente de la realidad en la que él ha nacido. Pero eso no cambia la realidad. Él nació en la cárcel. ¿Está claro? Eso que acabo de describir es la realidad de la raza humana. Desde Adán y Eva, el hombre pecó y esto trajo consecuencias de condenación. Dios había dado muy claras leyes acerca de lo que, órdenes muy claras acerca de lo que el hombre debía y no debía hacer, y el hombre fracasó. Y esto trajo consecuencias. Espiritualmente hablando, cada ser humano después de Adán y Eva ha nacido condenado. Ahora, nosotros debemos entender la palabra condenado en el contexto bíblico. La palabra condenado en la Biblia se usa de diferentes formas. Pero la forma número uno en la que debemos entender la palabra condenado en la Biblia es una persona que pasó por un juicio y ha sido descubierta culpable y como consecuencia merece un castigo. ¿Me doy a entender? Una persona puede ser condenada y todavía no está recibiendo su castigo porque está en espera de que empiece a ejecutarse la sentencia. ¿Me doy a entender? Pero esto no quita que ya ha sido condenada. Esa es la realidad de todos los seres humanos. Cuando nosotros nacemos sin saberlo, nacemos bajo una sentencia de condenación. Lo contrario a la condenación, o sea que la palabra condenación es el veredicto final después de que se celebra un juicio para aquel que ha sido comprobado culpable. ¿Está claro? Entonces, la palabra condenación es una palabra que procede de un ambiente de justicia y de juicio. ¿Ok? Lo contrario a la palabra condenación es la palabra exoneración. Una persona exonerada significa que ha pasado un juicio y que después del juicio se le declara libre. Ya no hay sentencia que tenga que cumplir la persona. La exoneración es un sinónimo de justificación. Entonces, lo contrario a condenación es justificación. Es declarar a una persona libre de deudas con la justicia, justificado, condenado. ¿Está claro? Bien. El tema de Gálatas, uno de los temas centrales de Gálatas es el tema de la justificación. Cómo un hombre pecador que nace condenado puede librarse de la condena que tiene y recibir la justificación delante de los ojos de Dios. El ser humano, básicamente, a medida que crece y hace conciencia de su responsabilidad espiritual y de su pecado, el ser humano busca justificarse delante de Dios. El ser humano se siente culpable, el ser humano se siente preocupado por la muerte y lo que va a venir después de la muerte. Así que el ser humano en automático, como es un ser moral, es un ser que distingue entre el bien y el mal, él trata de ganarse el favor divino haciendo el bien. Eso es lo que llamamos justificarnos por obras, por nuestras buenas conductas, por nuestras buenas obras.
Pero la Biblia nos enseña que el hombre no puede ser justificado por las obras. Lo acabamos de leer en el versículo 16, cuando dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya explicamos en una de las enseñanzas anteriores el concepto de ley. ¿Qué queremos decir por la palabra ley? Los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces, un hombre no puede ser justificado cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué no? Porque tendría que cumplirlos todos, porque tendría que cumplirlos siempre. ¿Me entienden? Todos los mandamientos, todo el tiempo. Y no hay nadie que cumpla todos los mandamientos toda la vida. Por lo tanto, nadie se puede justificar por las obras, por cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿el hombre está condenado? Sí. ¿No hay otra forma en que el hombre pueda ser justificado? Sí la hay. Y es a través de un representante legal. Que venga y pague la sentencia de condenación que está sobre la persona en lugar de ella. Y que lo haga de manera voluntaria. Pero la persona que tome lugar del condenado debe de tener ciertas características. En primer lugar, el que toma el lugar del condenado no tiene que estar condenado. ¿Me entienden? Porque entonces estaría pagando su propio delito y no uno ajeno. Así que tiene que ser una persona libre de condenación. Y como la condenación es la consecuencia del pecado, por lo tanto, el que tome el lugar del condenado tiene que ser una persona libre de pecado. ¿Y quién es libre de pecado? No hay nadie libre de pecado en este mundo. Dios buscó en toda la tierra un hombre que hiciera siempre lo bueno y no lo halló. Por eso Él mismo, en la persona de su Hijo, se hizo hombre. Vivió entre nosotros una vida perfecta y sin pecado. Y su nombre fue Jesús. Jesús de Nazaret vivió una vida de perfecta observancia a la ley de Dios. Es decir, que Él nunca pecó. Y además, no solo Jesús nunca hizo nada malo, sino que hizo todo lo bueno que Dios le mandó. De modo que Jesús fue justo y nunca pecó, nunca pecador. Y Él voluntariamente tomó el lugar de los pecadores para cargar su sentencia de muerte y así a ellos se les pudiera acreditar la justicia de Él, ese divino intercambio. Entonces, a través de este intercambio se cierra el ciclo de la corte, donde Dios satisface la demanda de su justicia, porque el pecado ha sido castigado con la muerte en Cristo, y el pecador puede ser exonerado. ¿Me doy a entender? No por su propio mérito, por los méritos de aquel que tomó su lugar. ¿Está claro? Eso es en resumen lo que es la justificación. Es ser declarado justo ante Dios. Ser declarado justo por la fe. Lo único que el pecador tiene que hacer es, primero, reconocer su pecado, que es condenado, y arrepentirse, y luego aceptar que Cristo es su sustituto, su representante, su Salvador. Por la fe. Poner toda la fe en lo que Jesús es y en lo que Jesús ha hecho. En lo que Jesús es y en lo que Jesús ha hecho. Y poner su fe en Jesús solamente, y con eso se le acredite a Él la justicia de Cristo. Entonces, a través de la fe, Dios le acredita, le deposita en su cuenta espiritual todos los méritos de Cristo. Y ya no está en deuda el pecador, sino que ahora tiene toda la justicia de Jesús a su favor. Así he hecho un repaso de lo que es el tema de la justificación. Que, ¿se acuerdan? Yo ya di un tema completo, y ahí está en mi canal de YouTube, donde expliqué la diferencia entre la justificación y la salvación, que no son lo mismo, aunque se parecen, dijimos. Pero el tema aquí de Gálatas es la justificación. Ahora, hoy vamos a aprender, con base en este pasaje, cuán mala idea es tratar de justificarse por las obras. Muy mala idea, muy mala idea. En el mundo entero
no importa la religión que la gente profese, la idea más popularizada es la de tratar de justificarse delante de Dios por las obras que uno hace. Todos nosotros fuimos culpables de ese delito. En algún momento de nuestra vida, todos creímos que a través de nuestra conducta podríamos ganar méritos para el perdón de Dios, para no irnos al infierno. El nombre de la religión puede cambiar, pero el concepto es el mismo. Cumple ciertos requisitos, haz ciertas cosas para que te puedas ganar la vida después de la muerte. La reencarnación, si hubiera sido hinduista, el nirvana, disiparte con el todo, hubiera sido budista, el oasis eterno, si hubiera sido musulmán, y así la lista seguiría. Es decir, vivir eternamente dependía de lo que tú hagas por ti en esta vida. Pero llegamos aquí a la Biblia y descubrimos que no es así por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Captan el punto? Ahora, Pablo no quiere dejar lugar a dudas. Por lo tanto, tampoco nosotros deberíamos dejar dudas sin resolver. Entendemos que la gente que no conoce de estas verdades espirituales ignore, pero no nos podemos dar el lujo que en la iglesia las personas que están asistiendo a la iglesia ignoren que justificarnos por obras es algo muy malo, es un pecado grave. Es un pecado delante de los ojos de Dios seguir pensando que alguien puede justificarse por sus buenas obras. Esa es la palabra clave aquí en el versículo 18 cuando dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Transgresión. ¿Qué significa transgresión? La palabra transgresión literalmente significa pasarse de la raya. Ahora voy a explicar primero a modo de preparación para entender el concepto general de este pasaje, el versículo 18. Observen otra vez, dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué destruyó Pablo? Debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que Pablo destruyó? A lo que él se refiere aquí. Miren, Pablo oyó al Señor Jesús cuando iba camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Algunos conocen la historia. Pablo, persiguiendo a los cristianos hacia la ciudad de Damasco, se le aparece el Señor Jesús. Y cuando se le aparece el Señor Jesús a Pablo, él cambia su manera de pensar respecto a Jesús. Él ya había oído de Jesús, pero no creía lo que decían de Jesús. Él tenía sus propias ideas. Pero al tener un encuentro cara a cara con Jesús, él cambia su manera de pensar. Y entonces empieza a comprender cosas que antes no entendía. Entonces, una de las cosas que Pablo entendió, Pablo era fariseo de alto nivel. Es decir, él estaba en el negocio de la justificación por las obras. Él era de los que estaban en el top de la lista. Y entonces Jesús se le aparece y desbarata esa idea. Y Pablo entiende una cosa, que por lo que Jesús hizo por él, su esperanza de justificarse delante de Dios por sus propios méritos quedó destruido. Es innecesario eso. Así que Pablo renuncia a esa idea y acepta a Cristo como el único pago por sus pecados. Lo aceptó. Entonces, en ese sentido, Pablo destruyó su mentalidad de justificación por medio de las obras. Al encontrarse con Cristo, él destruyó eso. En su corazón dijo, esto no sirve, no sirve. Si él, después de que destruyó esa idea, él renunció a esa idea, él se dio por vencido con esa mala idea de justificarse por las obras. Ahora que está en la iglesia, vuelve a enseñarle a otros que la justificación es por obras. Él no solamente está cometiendo un pecado,
él está cometiendo un grave pecado. ¿Me doy a entender? Porque él ya entendió y hasta renunció a eso, pero ahora viene y les enseña precisamente lo que está mal a otros. Por eso él escoge la palabra aquí, transgresión, y no solo pecado. Toda transgresión es pecado, pero no todo pecado es transgresión. Hay gente que peca en ignorancia, ¿me doy a entender? Pero la transgresión es un pecado deliberadamente malo. Es decir, es un pecado intencionado. Tú bien sabes lo que no debes hacer, ya se te dijo, ya se te pintó el límite allí, y tú, sí, ok. Y entonces tú deliberadamente cruzas el límite. Por eso escoge la palabra transgresión, porque cuando alguien sabe y aún así cruza, se pasa, eso es un pecado grave. ¿Me entienden? Entonces, ustedes ya saben el contexto en el que todo esto se ha dicho. Pedro acaba de cometer ese pecado. ¿Se acuerdan? Él ya sabía, y luego viene a Gálatas, y por no quedar mal con los judíos que tenían este error en simulación, en hipocresía, él empieza a actuar como si ellos tuvieran la razón. Y Pablo se indigna y se levanta y dice: justificarse por medio de las obras es un pecado especialmente grave cuando alguien ya sabe que está mal y todavía se empeña. Hay mucha gente en el mundo que no sabe que la justificación por obras es pecado, pero hay algunos que ya saben y no lo aceptan. No lo aceptan. No aceptan el evangelio, no aceptan el mensaje de la justificación por la fe. Se empeñan en que es por obras. La idea, el pensamiento de la justificación por las obras es un grave pecado por 4 razones. En primer lugar, cuando una persona ya oyó y entendió lo que Jesús ha hecho por nosotros y se empeña en pensar que es por obras, en primer lugar, justificarse por medio de obras, esa idea es un grave pecado porque en primer lugar es hipocresía, como Pedro. ¿Se dieron cuenta? La palabra es clave ahí, se usó en el versículo 14. Vuelvo a leer, dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, bueno, en el 13, y el resto de los judíos se le unió en su, ¿cuál es la palabra? Hipocresía. Estoy en Gálatas 2:13. Hipocresía. Cuando tú sabes que no te puedes salvar por tus obras, porque ni cumples todos los mandamientos, ni los cumples todos, ni los cumples siempre, y todavía le andas diciendo a la gente que se trate de salvar cumpliendo mandamientos, eres un hipócrita. Porque ni siquiera tú puedes, ni quieres, ni puedes hacer lo que le andas poniendo a otros que hagan. ¿No le dijo Jesús a los fariseos eso? Precisamente porque atan cargas pesadas que ustedes no pueden llevar. Entonces, hermanos, en primer lugar, justificarnos por medio de las obras es algo muy grave porque revela hipocresía. Segundo, también es un pecado muy grave porque comunica rebeldía. Hay una diferencia entre hipocresía y rebeldía. Observen el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Recuérdense que desde la perspectiva judía, ellos que tenían las escrituras del Antiguo Testamento se consideraban el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido, separado. Y a todos los que no eran judíos los consideraban paganos, pecadores. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando desde esa perspectiva. Nosotros como judíos, dice en el 15, de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, escuchen lo que dice la palabra clave que está en el 16. Sin embargo, sabiendo. ¿Observan qué dice ahí? Sabiendo. Pablo está diciendo, mira Pedro, tú y yo ya sabemos esto. Esto no es nuevo lo que te estoy diciendo. Ya sabemos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? ¿De dónde lo sacaron?
¿Cómo supieron Pablo, Pedro y muchísimos otros judíos que la salvación era por fe y no por obras? ¿Cómo lo supieron? ¿Se han preguntado alguna vez? Bueno, yo se los voy a recordar. Pues de Jesús, ¿de quién más? Se los acabo de decir, ¿verdad? Un ejemplo, regresando en el tiempo, Juan capítulo 3, apenas Jesús acaba de ser bautizado, empieza su ministerio público, el primer milagro público de Jesús, las bodas de Caná, convierte el vino, el agua en vino, y después de eso Jesús tiene un encuentro con el hombre llamado Nicodemo. Juan 3. Muchos conocen esa historia. Viene Nicodemo, se entrevista con Jesús de noche, y Jesús le dice a Nicodemo estas palabras. Oigan las palabras. Es Juan 3:18. El que cree en él, y Jesús está hablando de sí mismo, porque dijo en el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y quién es ese Hijo unigénito? Pues él mismo, él está hablando de él. ¿Está claro? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdense, yo expliqué cuando les dije la diferencia entre salvación y justificación. Lo contrario a salvación es perdición, mientras que lo contrario a justificación es condenación. No es lo mismo. En el versículo 16 él está hablando desde un aspecto, desde la perspectiva de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan? Yo le dije lo contrario, la vida, la salvación, la perdición. Pero luego en el versículo que sigue, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice en el 18, el que cree en él no es condenado. ¿Qué es lo contrario de condenación? Justificación. Entonces, Cristo durante su ministerio público hablaba de estas cosas. Los discípulos entendieron. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ellos ya habían oído al Señor Jesucristo explicar estos conceptos de la justificación y de la condenación. Y lo entendieron, ¿sí o no? Y Pablo le está recordando a Pedro, mira, Pedro, y cualquier otro como tú. Si nosotros ya sabemos lo que Jesús dijo, que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe, y el que no cree es condenado, y todavía seguimos consintiendo con esa idea de que la justificación es por obras, no solamente somos unos hipócritas, sino que somos unos rebeldes, porque Jesús fue muy claro en lo que dijo, y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que Él nos enseñó, y tú y yo sabemos. ¿Ustedes creen que es accidental que Pablo está poniendo en Gálatas 2? ¿Sabemos? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque deberíamos de honrar lo que el Señor Jesús dijo, en lugar de simular lo contrario. Justificarnos por obras es muy grave porque es hipocresía. Segundo, dije, porque es rebeldía. Tercero, porque es blasfemia. Versículo 17 de Gálatas 2, escuchen. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. ¿Y dónde está la blasfemia ahí, Luis? Yo no veo de dónde la sacaste. Pues ahorita les explico. Los judaizantes, ¿se acuerdan quiénes eran los judaizantes? Se mencionaron ahí en el versículo 14 precisamente, si no me equivoco, aunque la Biblia de las Américas dice, ¿por qué obligas al final? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Reina Valera traduce, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El problema es de los judaizantes, versículo 4 de Gálatas 2:4, y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado, los judaizantes, los que decían ser cristianos, o sea, ser salvos por la fe, pero luego le decían a la gente, pero ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan, no guardan el sábado, y no guardan las dietas de Moisés, no guardan la ley de Moisés. Entonces eran falsos cristianos, infiltrándose entre cristianos. ¿Me doy a entender? Ok, entonces, los falsos cristianos, los judaizantes, decían, no es que, miren,
Si la justificación solo es por la fe, eso es como decirle a la gente, pues pequen. Al cabo es por fe. Pues así al estilo mexicano, a darle vuelo a la hilacha. Al cabo, ¿qué tiene? Al cabo, nomás con la fe ya todos... Entonces ellos empezaron a levantar este falso, que los cristianos que predicaban el evangelio de la gracia por medio de la fe, lo que estaban haciendo era promover el pecado entre los creyentes. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que ellos estaban diciendo contra los predicadores del evangelio, en realidad no lo estaban diciendo contra los proclamadores del evangelio de la gracia. Porque ¿quién es el primero que predicó el evangelio de la gracia? ¿Quién? Jesús. Entonces, en realidad, ¿a quién es el que están acusando de ser un promotor del pecado? ¿Entienden? Sin darse cuenta o sin quererse dar cuenta, ellos acusando que el evangelio de la gracia es un fomento del pecado, en realidad a quien están vituperando es al que trajo el evangelio de la gracia, que es a Jesús. Por eso dice el versículo 17, si buscando ser justificados en Cristo, o sea, está diciendo él, mira Pedro, tú y yo y los otros judíos que antes nos queríamos justificar por la ley, decidimos creer en Cristo y su mensaje. Nosotros renunciamos a aquello, ya destruimos esa esperanza, ahora confiamos en lo que Jesús nos enseñó, que es por su gracia y por su cruz, por su obra. Si nosotros, 17, buscando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, si nos van a llamar pecadores por eso, entonces entiende, le dice, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Como diciendo, nosotros no inventamos este mensaje, lo recibimos de Cristo. Entonces el promotor, el ministro de pecado no somos nosotros, es Cristo. Ustedes judaizantes en realidad lo que están a quien están acusando, están blasfemando contra Cristo, porque están llamando al santo Hijo de Dios. ¿Cómo lo llamaron los demonios en la sinagoga de Capernaum cuando vieron a Jesús? Cuando ellos vieron a Jesús en la sinagoga, le llamaba el hijo del carpintero, pero los demonios no le llamaban así. Los demonios conocieron a Jesús antes de que se hiciera hombre, y cuando los demonios vieron a Jesús en la sinagoga, no se quedaron calladitos como todos los otros sábados. Hermano Judas, hermano Sata, no sabían que ahí entre los hermanos había unos que estaban endemoniados, porque ahí nunca pasaba nada. Pero el día que aparece a Jesús ahí en la sinagoga, el pseudo hermano Luis Floriano, que le brillan el cuerno y la cola y la pata de cabra ahí de una vez, ¿verdad? Y el demonio habla y dice, yo sé quién eres. ¿Por qué dijo el demonio eso? Yo sé quién eres. Porque todos los demás no sabían quién estaba ahí. Para ellos era un maestro más que pasó a leer la Biblia. Le tocó la lectura del día, el ayudante de la sinagoga, había jefe de la sinagoga, principal de la sinagoga, su ayudante y maestros visitantes. Y Jesús estaba ahí y dijeron, pues aquí hay uno, le toca la lectura. Pero el demonio reconoció a Jesús. ¿Saben cómo lo llamó? El Santo de Dios. Pero ahora los judaizantes están diciendo ministro de pecado, promotor de pecado. ¿Ustedes saben cuántas veces hay personas que me han dicho, no, es que ustedes los cristianos, lo único que hacen al predicar el evangelio ese, bueno, no le llaman evangelio, pero yo simplemente lo que ustedes enseñan a la gente es a tirarse al pecado. Al cabo Dios nos perdona gratis. Nunca, el verdadero evangelio nunca enseña eso. Pero esa es la acusación y esa es la blasfemia a la que la gente que persiste en la idea de justificarse por las obras termina llegando sin querer. Hipocresía, rebeldía, blasfemia, desprecio. Observen el versículo 19. Dice, no voy a ir al 21 por cuestión de tiempo, luego vamos a explicar los otros versículos. Vamos a dejar del 19 al 20 para la siguiente enseñanza y hoy vamos a terminar solo con el versículo 21. Dice, no hago nula la gracia de Dios. Reina Valera traduce, no desprecio la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley,
entonces Cristo murió en vano. En vano. Justificarse por las obras es un grave pecado porque además de ser hipocresía, rebeldía y blasfemia, es un desprecio por lo que Dios nos ofrece y por lo que Jesús ha hecho. Es un desprecio literal. Es como decirle a alguien esto. Es como decirle, imagínense que hubiera una familia que tiene un hijo enfermo. Este hijo está enfermo. Está enfermo de un desorden cardíaco y se va a morir. No tiene remedio, una enfermedad del corazón terminal. Un día va a dejar de latir ese corazón y ¿qué le va a pasar al niño? Va a morir. Entonces, imagínense un escenario como este. Imagínense que ese niño fuera mi hijo y que tú tienes un hijo. Y tu hijo sufre un accidente y va a parar al hospital. Y entonces los médicos te dijeran, yo sé, este es un escenario ficticio, no existe, pero nada más sirve para el propósito del punto. Los doctores te dicen, tu hijo acaba de sufrir este terrible accidente. Se está debatiendo entre la vida y la muerte tu hijo. Y solo hay dos opciones. Que luchemos por salvar su vida, hagamos lo máximo posible para salvar su vida, o que tú renuncies a la esperanza de que tu hijo viva y cedas sus órganos para trasplantarlos y darle vida a otra persona. Y entonces tú te enteras que mi hijo se va a morir si no recibe un corazón trasplantado. Y resulta que coincide genéticamente el corazón de tu hijo y el corazón de mi hijo. ¿Tú qué harías? No me respondas. ¿Harías que luchen por la vida de tu hijo? ¿O renunciarías a la vida de tu hijo para que diera su vida para salvar la del mío? Y entonces, según esta historia, tú dices, cedo el corazón de mi hijo. Dice, ay, pues ¿qué haría el hijo para que hiciera eso su papá, verdad? No, es un hijo amado. Pero tu gran amor y tu compasión, renuncias a la vida de tu hijo, entonces los cirujanos lo desconectan y le sacan el corazón. Y en el momento que le sacan el corazón a tu hijo, ¿qué pasa con él? Muere. Y entonces llevan ese corazón inmediato y se lo ponen a mi hijo. Y ahora mi hijo vive. Y pasa el tiempo, se recuperan y en lo que va recuperando nuestro hijo, nosotros estamos felices y celebramos y hacemos fiesta porque ahora nuestro hijo va a vivir, mientras tú y tu familia tienen un duelo y hacen un funeral y tienen que sufrir todo eso. Y a las pocas semanas, un par de meses, digamos que tú y yo nos encontramos y me entero que tú eres el padre del niño que dio su vida para que el mío viviera. Y cuando tú llegas y digo, oh, tú eres el papá de... Sí, gracias por lo que hiciste. Es más, ¿qué digo gracias? Espérame tantito. Entonces yo me voy corriendo a mi carro, saco mi cartera y luego saco un billete de $100. Y me arrimo contigo y te digo, no, es que... Y luego extiendo el billete de $100. Te lo extiendo. Y te digo, aquí está. Y tú dices, ¿aquí está qué? ¿Qué es eso? Y yo te digo, pues por el corazón de su hijo, se lo pago. ¿Tú qué sentirías? Según yo, te quiero hacer sentir bien. Es que es muy poquito, Luis, no seas tacaño. Ok, hubieras sacado $1,000 y te los doy. ¿Qué sientes tú? Ah, muchas gracias, y es que los estaba esperando, ahora sí ya, con eso se compone mi vida, seguimos adelante. Aleluya. Entre más le ponga, más lo insultas. Amén. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? ¿Cuánto vale? ¿Me entiendes? Pero ni siquiera tengo yo el descaro de darte mucho, que ni tengo. Te doy miserables $100.
para lo que vale la vida de tu hijo. ¿Verdad? Como si ¿qué tal si tú le dices, mejor yo le doy a usted 1,000 y me devuelve mi corazón? A ver, ¿qué le parece? Eso es lo que hace un pecador que está oyendo que la única forma en que él podía vivir es que el Padre Celestial renunciara a la vida de su hijo para que esa vida se le trasplantara a este pecador condenado, y ahora él quiere pagarle a Dios. ¿Con su qué? ¿Qué puedes hacer tú? Por eso si hay un tipo de canciones cristianas que a mí que me repatean el hígado, son todas esas canciones que dicen ¿cómo podré pagarte? Nomás oír esa palabra a mí me chocan, porque no entienden la dimensión del valor de la obra de Cristo. ¿Cómo ni siquiera deberíamos pronunciar esa palabra? ¿Cómo le vas a intentar ni en tus sueños más guajiros pagarle a Dios qué? No tiene precio la vida de Jesús. No le vas a pagar nada nunca. Entonces, aferrarnos a la idea de que podemos ser justificados por nuestras obras es despreciar la gracia de Dios y menospreciar el sacrificio de Cristo. Escúchame bien. Si regresémonos en el tiempo en este escenario, si tu hijo estuviera ahí en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, y hay otro niño allá, y el doctor te dijera, ¿sabe qué? El corazón de su niño es compatible con el corazón del niño aquel, pero acabamos de descubrir un avance tecnológico, se acaba de hacer un corazón mecánico que es compatible con todos los niños, y le queda al otro niño. ¿Qué prefiere? ¿Que le pongamos un corazón de mecánico o le quitamos el corazón a su hijo? Qué preguntita, oiga, no me falte al respeto. ¿Por qué no se lo quitamos mejor a su hijo? A ver. Si hubiera habido cualquier otra forma en el universo en que un pecador pudiera ser justificado que no significara la muerte de Jesucristo, ¿ustedes creen que Dios no la hubiera escogido? Si Jesús tuvo que morir por los pecadores, es que no había otra manera. No había otra manera. Pero cuando un pecador rebelde, hipócrita y blasfemo le dice a Dios, pues sí hay otra manera. Sí hay otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Pues cumpliendo la ley y haciendo buenas obras. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Es un desprecio, es el peor de los desprecios. Por eso Dios, al pecador que persista en este pecado, no se la va a perdonar. No se la va a perdonar. No importa cuán bueno se sienta, cuán religioso, cuán cristiano se crea. El pecador que persista en la malísima idea de justificarse delante de Dios por sus obras, está cometiendo un pecado que no va a tener perdón. Si persiste en esta idea, por eso esto es un pecado muy grave, hermanos, es una transgresión muy seria, porque incluye hipocresía, rebeldía, blasfemia y el peor de los desprecios al sacrificio más invaluable e infinito que Dios ha hecho jamás. Es decirle, yo te lo pago, ahí te va tu billete. Hermanos, tenemos que de una vez y para siempre renunciar a esa idea y luchar activamente contra todos aquellos que especialmente que dicen ser cristianos y promueven esa idea. Entiendo los que no son cristianos, pero los que dicen ser cristianos y promueven esta idea, eso sí es algo horrible, terrible. ¿Me entienden? Iglesias que dicen ser cristianas y dicen que la salvación es por obras. Eso es algo grave, grave. Pero lo contrario a la justificación por las obras, entonces ¿cuál es? La justificación por la fe. Hoy nos hemos concentrado a ver la pésima idea de persistir en justificarse por medio de las obras. Lo grave de este pecado
En la próxima enseñanza vamos a ver el resultado de justificarnos por la fe solamente. Así como esto vamos a ver el lado negativo, lo que acabamos de ver hoy. En el próximo vamos a ver que la justificación es por la fe, porque es el único modo en que una persona puede tener vida. Amén. Pero vamos a tener que dejar eso para la próxima por cuestión de tiempo. ¿Ok? Por ahora basta decir, número 1, espero que después de un mensaje como este, nunca más tengas duda en cuanto a cómo es justificado un hombre delante de Dios. Número 2, si todavía no lo haces, acepta la justicia de Jesús por la fe. Acepta a Jesús como tu pago por tus pecados. Acéptalo como tu único sustituto, como el único que te puede dar salvación. Ella lo hizo todo y lo está extendiendo así nomás. Lo único que falta es que tú lo aceptes. Ya Él compró el regalo y lo está extendiendo así. Ahora nada más está que lo recibas. Acepta a Jesús por medio de la fe. Si tú ya has aceptado la justicia de Cristo por la fe, entonces, a ti te digo, disfrútala. Disfruta tu comunión con Cristo. Y en la próxima enseñanza voy a hablar más de esto, con base en los versículos 19 y 20. Porque hay unas verdades muy profundas en esos versículos. Es literalmente el versículo clave de toda la carta, el versículo 20. De aquí del 16 al 20 y el versículo 20. Un versículo decisivo. Hablaremos más de esto. Pero lo último que quiero retarte es que no desmayes en orar por aquellos que se creen cristianos y todavía confían en sus obras. Ora para que Dios les abra el entendimiento. Y cuando Dios te conceda la oportunidad, ábreles Gálatas capítulo 2 y léeles del 16 al 21 para que vean con sus propios ojos. Ni siquiera les tienes que explicar tanto. Diles, léeme el versículo 16, por favor. Dime, ¿qué entiendes tú? Léeme el versículo 21, por favor. ¿Qué entiendes tú? A ver, ¿qué entiendes tú? Explícamelo tú a mí. Si tú no supieras la Biblia, pero lo sabes leer español o inglés, léele. Tú explícame lo que entiendes. Y déjenlos batallar con esa verdad. Porque esta es una verdad muy importante. Muy importante. ¿Se imaginan? Pablo estuvo dispuesto a ponerse de pie y encararse con el apóstol Pedro, el más famoso del cristianismo de su época. O sea, Pablo dijo, no me importa que me eche todos encima, esto no lo puedo callar, esto no lo puedo consentir, esto se tiene que decir. Y tú tienes miedo de que se ofenda a tu compadre, que sigue insistiendo que es por obras, solo para que no se ofenda, quedarte callada o callado. No significa que debamos ser groseros, pero alguien tiene que decir, alguien tiene que levantar la voz y decirle no, eso es mala idea. Pero nosotros debemos hablar como testigos, no como jueces, ¿me entienden? El juez condena, el testigo solamente reporta lo que vio y oyó. Yo pensaba como tú, fíjate, pero yo tampoco sabía. Un día alguien abrió la Biblia en este pasaje y yo vi y dije, wow, qué grave lo que yo estaba pensando. Pero Dios me ayudó. De veras, date cuenta, te animo a que revises. Más que condenando a la gente, dándole testimonio del descubrimiento que se nos ha concedido. Dios quiera concedérselos a ellos. Oramos, Padre, te damos muchas gracias por esta escritura tan clara, tan profunda, tan reveladora. Suplico que cada uno de los oyentes la atesore en su corazón, piense en ella y sobre todo pueda aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y si todavía esto no sucede, que no pase de hoy. Concédele la fe a la gente. Si usted es esa persona, entonces dígale al Señor, Señor, hoy yo he entendido, hoy yo te acepto. Nunca más me voy a tratar de justificar con mis obras. Tú moriste por mí, tú resucitaste por mí. Yo quiero confiar en eso para mi justicia, para mi justificación. Renuncio, Señor, a mis obras. Renuncio, Señor, a
mi religión y prefiero una relación con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe. Acepto el regalo que Cristo me ofrece. Y si tú ya lo has aceptado, entonces compártelo con otros. Señor, gracias damos por esta escritura en Cristo. Amén.